El macizo central del Himalaya preside omnipresente el paisaje de Nepal, ocupando también la mayor parte de su territorio. Las cimas blancas han atraído siempre al hombre, que las vio como deidades primero y como desafíos más tarde. Pero algo más abajo, en los bosques secretos de esta parte del mundo, se esconde la más antigua de las leyendas. Los pobladores humanos de estos valles han tenido que dominar la verticalidad de las laderas para sobrevivir. Los peldaños de su trabajo les proporcionan un lugar seguro donde sacar adelante sus cosechas a salvo de las bestias salvajes del fondo del valle. Ellos no ignoran que sus terrazas cultivadas son los palcos que se asoman a los bosques de más abajo, los balcones desde los que se ve la jungla del unicornio. En el año 398 a.C., el historiador griego Tesías escribió un libro sobre la India y Nepal y habló por primera vez de una bestia salvaje que impresionaría al mundo hasta nuestros días. Los habitantes del bosque conocen su presencia. En la humedad de las sombras se adivina aún su olor. La leyenda vive aquí. La criatura mágica de un solo cuerno que trascendió a todas las culturas representa aún la esencia de la bruma, el misterio más buscado. Pero el paso de los tiempos no ha cambiado su maldición. En el siglo XXI aún se le busca por el poder que crece sobre su frente. Vamos a entrar en el bosque encantado, en la cuna verde del mito, tras las huellas del unicornio. A lo largo de la frontera sur de Nepal con la India se extiende un cinturón de selvas húmedas formando un mosaico con praderas de ribera en las tierras bajas. Una jungla abierta cuyo suelo rico en pasto alimenta a numerosas especies de herbívoros. Después de África, estos bosques poseen la mayor riqueza en especies animales del mundo y, sin embargo, son casi desconocidos por su inaccesibilidad. Grandes cérvidos, como los sambares, alimentan al rey de las sombras. La presencia del tigre de Bengala hace que la alerta sea el estado habitual de los herbívoros de la jungla. Nadie está a salvo prácticamente nunca. El diseño de la piel del gran gato hace que forme parte del paisaje mientras busca carne para mantener sus casi 300 kilos de rayas. Pero el tigre no es el único gigante de estos bosques. Sobre este suelo de verde intenso hay un animal contra el que ni siquiera él se atrevería a enfrentarse. El gaur. Sus 1000 kilogramos de peso le convierten en el bóvido salvaje más grande del mundo. 1 tonelada de mal genio con una altura en la cruz de hasta 2 metros. Los gaures no solo son inmunes a los ataques de los tigres, sino que incluso tratan de pisotearlos si una de estas manadas se encuentra uno en su camino. Una forma menos violenta de escapar al tigre consiste en subir a los pisos altos de la selva.
Así lo hacen los langures como este. Los langures son sagrados en la India por su parentesco religioso con el dios mono Hanuman. Son primates exclusivamente vegetarianos, especializados en el consumo de hojas. Una dieta tan pobre les obliga a desplazarse constantemente por el techo de la jungla, buscando el árbol adecuado. Más nutritivas que las hojas son estas grandes flores de las que se alimentan los nectarínidos, aves especializadas en extraer el jugo dulce que contienen en su interior las corolas, junto con los insectos diminutos que se refugian en ellas. Sus visitas constantes llevan el polen de una flor a otra, polinizándolas y contribuyendo, como todos, al mantenimiento del bosque.